Hola a todos, ¿cómo están? Les habla Eduardo Villanueva del equipo de Educarred Perú de la Fundación Telefónica. Bienvenidos a este debate. Primero quiero corroborar que el audio está bien, así que si por favor alguien puede en el chat del lado izquierdo escribir que se escucha bien. Siempre digo bien, parece que se escucha bien. Bueno, bienvenidos al eje 4 del Encuentro Internacional de Educación de la Fundación Telefónica. Como varios de ustedes ya sabrán, el eje 4 intenta responder la pregunta ¿qué y cómo enseñar y aprender en la sociedad digital? Eh, para este debate contamos con Eleazar Pacho y Marinés Garrigo. Les quiero hacer una breve introducción de ambos ponentes. Eleazar es profesor aquí en Perú, en la ciudad de Puno, de educación primaria. Desde hace unos 4 años labora como docente de aula en una escuela multigrado del área rural de Puno, donde también se ha desempeñado como director de esa institución educativa. Es presidente del Centro de Estudios CEBS y director académico de Escuelab Puno. Sus principales intereses son los de contribuir con una rural que tenga calidad y además equidad. Por otro lado, Marinés Garrigo es ingeniera de sistemas de la Universidad Metropolitana de Caracas en Venezuela. Ella también está dedicada a la educación desde hace 25 años y es actualmente directora de Desarrollo y Educación de Sistemas Educativos en Venezuela. Hoy vamos a hablar de cambio educativo, vamos a hablar de las posibilidades y oportunidades educativas que se tienen en diversos países como Perú y Venezuela, y la estructura de nuestro debate, creo que la estamos viendo al lado derecho, es la bienvenida que estoy dando en estos momentos con la presentación. Luego vamos a tener una presentación de ambos. En un primer momento va a hablar Eleazar durante un tiempo aproximado de 20 minutos. Luego seguimos con María Inés otros 20 minutos y finalmente terminamos con un chat aquí al lado izquierdo de la ventana entre todos los participantes, así que los invito a participar. Ya saben que en las redes sociales estamos con el hashtag EIE línea bajo FT, que son las iniciales del Encuentro Internacional de la Fundación Telefónica. Así que bienvenidos y Eleazar, te escuchamos. Muchas gracias por participar. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este encuentro internacional de Educarred. En primer lugar, agradecer la invitación de Fundación Telefónica y bueno, agradecerles también a ustedes por su interés de poder contribuir a los diálogos que favorecen bastante a lo que es la educación. Primeramente, el tema que voy a abordar es respecto a cómo se está implementando estos espacios digitales dentro de los contextos rurales y la inequidad que se está presentando en cada contexto que se presenta específicamente en el país del Perú, en sus áreas rurales. Bien, si nosotros vamos a tener una idea de que las tecnologías educativas hoy en día favorecen al desarrollo de los estudiantes y que estos son indispensables para el mundo laboral en donde se desenvuelven también, pensar que dotar de tecnologías a las instituciones educativas va a mejorar la calidad educativa, estamos algo equivocados, puesto que no basta simplemente con implementar con infraestructura tecnológica, sino que tiene que venir esa infraestructura tecnológica con un paquete integral, capacitación docente, acompañamiento, que lo vamos a ver en este debate. Yo planteo un interrogante, que es que si es que se debe aplicar las mismas tecnologías educativas en zonas rurales respecto a las urbanas. ¿Por qué esta interrogante? Si nosotros sabemos, todas las tecnologías que han sido diseñadas han estado diseñadas para un determinado grupo, en este caso inclusive no directamente para la educación, simplemente ha sido creada para algunas hacer la vida más fácil, si se quiere llamar, pero estas no han sido orientadas y creadas para un grupo específico. En este caso, por ejemplo, un niño de un contexto rural no puede manejar la misma tecnología que un niño que está en un contexto urbano. Entonces, ahí la pregunta muchas veces que todos me plantean, ¿no? Si es que se ha diseñado estas tecnologías para los contextos rurales. Y obviamente que no, inclusive los softwares que se desarrollan, los software, están pensados
por los técnicos y los especialistas. No sé si es que estos software educativos que se han distribuido en Perú o en las escuelas han sido elaboradas por docentes, sino han sido más bien elaboradas por especialistas a quienes les debemos mucho, pero obviamente cuando un docente utiliza estos recursos en la práctica no ve que estos puedan responder a sus demandas de enseñanza, ¿no? En Perú nosotros tenemos ya algunas tecnologías brindadas por el gobierno. En el año 2007 se ha implementado este programa OLPC, que es, ustedes lo conocen mejor que yo, que es un programa de una laptop por niño. Esta laptop se ha implementado por etapas. Primeramente se ha entregado a los estudiantes de zonas rurales más pobres, en donde no tenían acceso ni a servicios básicos. En una segunda etapa se ha generalizado la educación primaria y en una tercera etapa se ha dotado a las zonas urbanas. Y también se cuenta, ustedes saben que los municipios o los gobiernos regionales tienen una necesidad o una obsesión por la educación. Entonces, en ese sentido, ellos brindan algunas computadoras, algunos DVDs, algunas TVs, que en promedio por zonas rurales son de 2 a 3 por institución educativa primaria. En la secundaria sí ya se cuenta en las zonas rurales con algunos equipos a partir de 10 para arriba. Y bueno, el detalle es que este programa LPC se empieza a implementar de manera ya general a partir del año 2008. Pero fíjense, la implementación de estas XO han sido simplemente con la XO. No ha venido con un plan de acompañamiento, no ha venido, inclusive no tienen acceso a internet. Imaginémonos nosotros la laptop que en estos momentos estamos manejando, o la tablet, no tenga una conexión a internet. No sé cuán útil puede ser este recurso. Hablando algunos datos sobre internet, les he colocado algunos datos que es en Perú. Y podemos decir que los escolares en etapa escolar, obviamente, tienen el 62% de acceso o búsqueda de información. Vale decir que el 62% de nuestros estudiantes buscan en internet hacer sus tareas, ¿no? Puedo inferir que el 38% restante corresponden a las zonas rurales. Y bueno, como iniciábamos al principio, estas tecnologías educativas digitales, las laptops, las computadoras convencionales, las tablets que se están distribuyendo, podemos decir nosotros si es que contribuyen o no contribuyen al logro de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, no se tiene un estudio específico si es que estas tecnologías han contribuido actualmente al logro de los aprendizajes. Lo que sí tenemos es los resultados educativos de las evaluaciones censales que se toman aquí en Perú y que denotan bastante desventaja respecto a las zonas urbanas. En el 2011, por ejemplo, en matemática, mientras el 15% llega a un nivel destacado de lo que es la matemática, en las zonas rurales solamente se logra el 3,7%, ¿no? Mientras en comunicación o en comprensión lectora, mientras el 36% de las zonas urbanas logran un desempeño destacado, en Perú en las zonas urbanas solo un 5,8% está en un nivel destacado. Vale decir que nos volvemos a hacer la pregunta si es que estas laptops XO, que es lo que estoy centrando esta exposición, están contribuyendo a este logro de aprendizajes. Y obviamente que no. Si nos fijamos del año 2009, 2010, 2011, inclusive los aprendizajes están yendo en negativo. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando en estas laptops XO? Básicamente, me centro en las XO porque todo estudiante de todo el Perú tiene este acceso a estas computadoras, sea urbanas, rurales, en todos los colegios cuentan con estas XO. En las de primaria tenemos las verdes y en las de secundaria tenemos esas laptops azules, las que ojalá la puedan revisar en la web.
Cuando nosotros contamos con una tecnología en cualquier centro educativo y estas laptops no están insertadas en los planes curriculares de los docentes, no podemos hablar que estamos contribuyendo a la formación de nuestros estudiantes. Muchas veces estas XO, por ejemplo, llegan a las instituciones educativas y exploran lo que es su funcionamiento, exploran algunas actividades, exploran, por ejemplo, algunos juegos, como vemos ahí el Tortugar, por ejemplo, pero no están incorporadas en los planes curriculares de los docentes. Un docente, cuando utiliza estas computadoras, no puede establecer qué logros de aprendizajes ha obtenido con estas laptops XO o con estas computadoras. Entonces lo que está faltando es que no se esté insertando la utilización de estas computadoras o estas laptops en los planes curriculares. La capacitación a los docentes es escasa. Miren, nosotros en todo lugar tenemos docentes muy bien capacitados, con convicción, que manejan las tecnologías. Tenemos otro grupo de docentes que tampoco no le interesa las tecnologías, o simplemente, bueno, está ahí porque está. Y hay otros docentes que tienen el interés, pero tienen las limitaciones para poder utilizar adecuadamente estas tecnologías. Pero si nosotros los capacitamos, y los capacitamos con unos buenos planes curriculares para que ellos puedan desenvolverse en su aula, aquel que tenía interés, pues va a mejorar sus capacidades dentro del aula con estas tecnologías. Aquel que no interesaba, pueda que le interese más, y aquel que no conocía pueda llegar a conocer. Entonces, por ejemplo, ya hay docentes que tienen muchas capacidades en manejo de tecnologías. Muchos de ustedes que están aquí, por ejemplo, manejan redes, el YouTube, etcétera. Pero sin embargo, cuando estos docentes que ya se han capacitado, que ya tienen un manejo de las tecnologías, van a su aula, solamente encuentran lo que es la pizarra y el plumón. Y en este caso las laptops XO, que no tienen conexión a internet, en el caso de las zonas rurales, ¿no? Y bueno, ahora no hay un soporte técnico de lo que son las XO. Por ejemplo, hay laptops ya, esto se ha implementado a partir del 2007-2008, hay laptops que ya no tienen, ya las pantallas están malogradas, los teclados se han salido, los cargadores se han malogrado. Entonces no se ha considerado un soporte técnico para estas laptops XO. Podemos decir que ya alrededor del 50% de estas laptops están no utilizadas, y aquellas que están inutilizables, y aquellas que sirven aún, inclusive ya no están siendo utilizadas, ¿no? Entonces lo que ha pensado el Ministerio de Educación es que estas laptops XO iban a ser eternas, ¿no? Cosa que no es así. Por ejemplo, en mi institución educativa yo tengo más de 40 laptops, y de las cuales 15 ya están malogradas, y nadie me las puede cambiar, ¿no? Ahora, no hay una investigación, como les decía al inicio, que pruebe que el impacto de estas XO influyan en el aprendizaje de los estudiantes. Hace poco, en una entrevista, Sandro Marcone, que es director de la DIGETE de aquí de Perú, de la Dirección General de Tecnologías Educativas, mencionaba que se está elaborando un instrumento para poder medir si es que realmente estas tecnologías están impactando en los aprendizajes. Ojalá tengamos noticias pronto. Y como les mencionaba a un inicio, si es que estas tecnologías, si yo doto de una tablet, yo doto de una XO o de una computadora o de un aula de innovación bien implementada y no tiene acceso a internet, obviamente que la situación va a empeorar ahí, ¿no? En este caso yo planteo la siguiente premisa, ¿no? Que si es que es necesario una buena inversión en las zonas rurales, es una prioridad. Muchas veces los municipios, los gobiernos regionales ya tienen presupuestos destinados a educación para implementar, en este caso, infraestructura tecnológica. Pero les cuento un caso: aquí en un distrito de Puno de Perú, en una zona rural, un municipio se le ocurrió comprar pizarras digitales para todo el distrito. Vinieron, la instalaron y ya, y quedó ahí. Entonces los docentes de esa institución educativa tuvieron que buscar a una persona para que las instale, las configure con la laptop,
y hasta ahora no le pueden dar un uso correcto a estas pizarras digitales, y podemos decir que estas pizarras digitales en estos momentos están simplemente como un proyector nada más, ¿no? Y no se le está dando, no se está aprovechando esta pizarra digital, y hay bastantes municipios que simplemente piensan que dando una computadora o dando pizarras electrónicas ya han contribuido con la educación, ¿no? Y se olvidan del potencial humano, se olvidan de que los docentes necesitan una capacitación, necesitan por lo menos los software, o por lo menos para que puedan ayudar a que sus estudiantes aprendan más y mejor. Aquí, por ejemplo, en Perú tenemos una brecha de inequidad muy amplia. Ustedes ven lo que son las barras. Las barras es el índice de ruralidad, y la línea es la inversión por cada alumno. En este caso, que es la primera, Lima, que no tiene mucha ruralidad, se invierte mucho más por estudiante, y mientras que en Huancavelica, que ustedes ven ahí al final, se tiene muchísima ruralidad y se invierte muy poco por estudiante, ¿no? Esperemos que eso cambie. El actual Ministerio de Perú está preocupándose por las zonas rurales. El detalle que no se está gastando hasta mediados de año, se ha gastado poco menos del 30% para las zonas rurales. Y bueno, quería hacerles algunos comentarios de cómo podemos nosotros ir mejorando este tipo de situaciones que se están presentando. Sí es cierto que las laptops ya están repartidas, ¿no? Hay más de 900.000 laptops repartidas en todo el Perú. 900.000 laptops, de las cuales se están utilizando poco. Como les digo, la capacitación ha hecho que los docentes no puedan utilizarlos a plenitud y aprovecharlos al máximo. Una sugerencia que ya le hemos planteado anteriormente es que estos recursos tecnológicos estén incorporados explícitamente en los planes curriculares escolares, puesto que muchos docentes piensan que estos recursos hacen que el niño pierda tiempo, hace que el niño no pueda concentrarse en sus labores académicas, y simplemente brindan lo que es la matemática y la comunicación, ¿no? Entonces debemos también de utilizar las horas de libre disponibilidad, puesto que aquí en Perú las laptops o las computadoras tienen sus 2 horas semanales para uso, ¿no? Entonces se entiende que las demás horas deben ocuparse en matemática, comunicación, qué sé yo. Entonces también tenemos 6 horas de libre disponibilidad, en algunos casos 7, para que puedan utilizarse esos recursos y aprovecharse adecuadamente. La capacitación de calidad, ¿no? Los docentes, como mencionaba al inicio, hay muchos docentes que ya manejan estas tecnologías, y cuando alguien le viene a capacitar, pues dice, eso yo ya lo sé. Y hay algunos docentes que también no tienen este interés por capacitarse, pero si yo le capacito y le digo que esto le va a servir para que consiga sus metas educativas, el docente también se va a interesar. Entonces, siempre haciendo haciendo a la par con lo técnico, ¿no? Muchas veces las capacitaciones las llevan técnicos, y los técnicos le dicen a los docentes que cómo es posible que no puedan manejar accesos tan sencillos, y a veces capacitan docentes, y los docentes dicen que cómo es posible que tengamos tantos problemas técnicos. Hay un divorcio entre lo técnico y lo pedagógico. Cuando se haga capacitaciones de calidad que se pide, siempre deben estar asociadas ambas situaciones, lo pedagógico con lo técnico. Debe de darse asesoramiento y coordinación con los municipios y gobiernos regionales, como el caso de las pizarras digitales que les comentaba. Debe establecerse una coordinación con el ministerio, pues actualmente no existe, ¿no? Los gobiernos regionales se asesoran simplemente con ingenieros para ver qué pueden comprar, o se asocian con una tienda, una determinada tienda, las compran y las distribuyen. Por suerte eso está cambiando. He visto algunos casos aquí en Perú, en Amazonas, y también en Perú, en Puno, en donde se está convocando a docentes para que puedan sugerir de qué manera se puede implementar la dotación de estos recursos tecnológicos. Ahí hay un avance, ¿no? Que docentes participen en las compras o en la forma de cómo se puede adquirir estos recursos tecnológicos. Los concursos.
Yo he visto muchos concursos que organiza la Fundación Telefónica, entre otras, pero estos se convierten en concursos exclusivos, ¿no? Nosotros tenemos acceso a esos concursos, nosotros podemos ir y ver porque tenemos el manejo de estas redes sociales y nos enteramos rápidamente y al nosotros enterarnos podemos concursar, pero ese es un porcentaje mínimo de docentes en Perú. En este caso, los concursos deberían estar a nivel regional, a nivel provincial y distrital, para que pueda establecerse la competitividad y también en la utilización de estos recursos, ¿no? Porque muchas veces un docente utiliza las tecnologías, hace impresionantes esfuerzos para que sus estudiantes aprendan con las tecnologías digitales, pero nadie lo reconoce, nadie lo valora y nadie le da ningún estímulo. Entonces, hay que buscar este tipo de concursos descentralizados para que los docentes puedan tener este acceso y puedan utilizarlo adecuadamente y aprovecharlo con los estudiantes. Y bueno, las evaluaciones constantes. Los municipios, el ministerio, entregan un recurso, le dejan en el escritorio la laptop al profesor o a los estudiantes y nunca más vuelven. Y nunca más preguntaron qué pasó, ¿no? Habría que ver qué evaluaciones se pueden tomar, cómo se pueden establecer estos mecanismos para que se pueda hacer un manejo sostenido y sostenible de la utilización de estos recursos. Y las que hoy también generemos mediante el debate. Y bueno, ya estaremos compartiendo más respecto a lo que nos concierne en este tema. Y quería aprovechar para darles algunas direcciones web. Aquí está la entrevista, por ejemplo, el link de la entrevista que se le hizo a Sandro Marcone, en donde ha mencionado que se va a hacer un proyecto de inversión a más de 1.174 instituciones educativas rurales. Esperemos que esto sea pronto. Y también para ver cómo trabajamos en las zonas rurales, una emisora de los Estados Unidos realizó un reportaje dentro de mi institución educativa y la pueden revisar y hay un audio y muy buenos testimonios de mis propios estudiantes para que ustedes puedan ver cómo realmente se trabaja en estos contextos rurales. Y bueno, les invito a que podamos compartir. El tiempo es corto que se ha dado, hay mucho por hablar y espero que podamos mientras tanto responder y llegar a algunas conclusiones. Muchas gracias. Eleazar, muchísimas gracias por tu participación. De verdad ha estado, como dice Leonor, excelente, amigo Pacho. Ha estado muy bien. Así que a continuación, Marines, ¿me escuchas? Bienvenida al encuentro. Te Hola Marinés, no se preocupe si no la escuchan. Y es que lo que tienes que hacer es presionar la pantalla de abajo y mantenerla presionada durante todo el tiempo de tu presentación y te vas a dar cuenta que se escucha porque al costado de tu nombre sale el audio en movimiento.
Hola Marinés, ¿cómo estás? Bueno, los saludo a todos igual porque me parece que el audio lo estamos escuchando todos, al menos por mi lado. Marinés, en la pantalla principal hay una pestaña que dice reunión y dentro de reunión en gestionar quizá puedes volver a configurar el audio. Mientras tanto, igual quiero contarles que yo estoy recolectando las preguntas principales que se le han hecho a Eleazar, que las haremos al final de la ponencia de Marinés. Hasta acá sí se me escucha, ¿correcto? A ver, si les parece, el equipo técnico de España está asesorando a Marinés con el tema del audio y entonces lo que podemos hacer es un replanteamiento de cómo habíamos dividido el debate, si les parece a todos ustedes. La presentación de Elias. Marines, tienes que pulsar el botón del candado abajo en la esquina inferior izquierda. Si no, prueba a desconectar y volver a arrancar la webcam, Marines. Arriba, en el botón de la cámara. Tienes que pulsar el candado abajo, Marines. Es un candado que hay al lado de la palabra hablar. Y te saldrá una barra verde que activa el sonido. Prueba, prueba, ¿me escuchan? Hola Marinés, creo que ya te escuchamos. A ver, ¿seguimos contigo? Perfecto, puedo. Bienvenida al encuentro internacional, al debate aquí con Eleazar, te escuchamos. Bueno, quisiera agradecer a la gente de Educarred que me invitaron a participar en este debate. Para mí es una iniciativa interesantísima y es una novedad para mí. Agradezco la invitación y comenzar.
por avanzar entonces en la presentación. Creo que voy a comenzar similar a lo que hizo Eleazar, comenzando a listar un poco cuál es la dotación que tenemos nosotros en la zona urbana. Mi experiencia principal está en lo que son escuelas privadas. Soy ingeniero de sistema prestado a la educación, trabajando con escuelas privadas durante estos últimos 25 años y con algunas iniciativas a nivel de escuelas públicas y otro tipo de escuelas que son auspiciadas por fundaciones, y algunas experiencias muy puntuales a nivel de América Latina, en México, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Fíjense entonces, con respecto a lo que es nuestra realidad aquí en Venezuela, las escuelas públicas tienen dos dotaciones principales. Una dotación que es lo que se llaman los CEBITS, que son los Centros Bolivarianos de Informática y Telemática, que están en las escuelas públicas dotadas por el gobierno, por el Ministerio de Educación y los ministerios asociados, que les colocan un aula de computación y un aula interactiva. El aula de computación tiene 20 computadoras, es el protocolo estándar, un servidor y una impresora, y el aula interactiva tiene una televisión, un DVD y una computadora. El acceso a internet para estos centros bolivarianos de información es a través del satélite principalmente. Es información suministrada por la página web del Ministerio de Educación y de la fundación que maneja estos centros. Sin embargo, similar a la dotación que nos presentó Eleazar a nivel rural, en las escuelas públicas también es una iniciativa que viene desde el año 2009 con un primer proyecto piloto. Entran a formar parte de la dotación tecnológica de estas escuelas las computadoras portátiles llamadas Canaima. A la fecha de hoy, en información reflejada en los sitios oficiales, hay entregadas un total de más de 2 millones de computadoras de este estilo. Son unas Intel de un proyecto basado en software libre con un Linux, una versión o un sabor de Linux que llamado Canaima, y con OpenOffice. Con respecto a las escuelas privadas, que quizás es mi experiencia mayor, debido a que vengo trabajando durante mucho tiempo en diferentes instituciones y asesorando diferentes instituciones y formando docentes, simplemente lo que hice fue dividir acá en esta tabla lo llamé una dotación básica, por así llamarlo, o una dotación estándar, comenzando por un aula de computación que tenga de 15 a 20 computadoras, de más o menos 2, 3, 4, 5 años de historia. Puede ser que tenga una impresora, eso puede ser una dotación básica. Un segundo nivel pudiera ser una dotación básica similar, pero ya con un servidor conectada en red, compartiendo algunos recursos, lo que facilita pues el desempeño del docente en el aula. Y un poco más avanzado, también lo llamamos adaptación básica a nivel de escuelas privadas, es con una conexión, una distribución similar a la anterior, pero con una conexión a internet, generalmente por banda ancha. Puede ser por una banda ancha de una línea telefónica de dedicación exclusiva, puede ser una cablera de televisión, en el caso de nosotros está Supercable, está Intercable, está DirecTV. Están las bandas anchas móviles ofrecidas por la gente de Telefónica u otras operadoras nacionales, y está la satelital, que no es el caso de las escuelas privadas. Generalmente las escuelas privadas se mueven con un internet de banda ancha. Una dotación intermedia sería similar a la anterior, pero ya contaría también con un proyector, un video beam, puede ser que tenga un escáner. Llamamos una dotación intermedia, quizás un aula de computación en una escuela de 400 a 600 alumnos. Luego tengo una dotación intermedia, que quizás en el rango en el que yo me muevo de escuelas privadas es lo que más conseguimos, donde tenemos, similar al caso anterior, yo lo que voy es sumando, les puse desde el caso básico y voy sumando a estos casos. Tenemos también entonces ya computadoras ubicadas en otras áreas de la escuela. Puede ser en la biblioteca, puede ser en salas de profesores, puede ser en las coordinaciones, un poco para dar complemento a lo que se está haciendo en el laboratorio de computación.
puede ser que tengamos ya más de un laboratorio de computación, porque lo tengamos a lo mejor un laboratorio para los alumnos de preescolar, uno de primaria, uno de bachillerato, o en algunos casos son simplemente compartidos. Y luego llamo una dotación avanzada, digamos al aula de computación quizás la ideal o la deseada. Son muy pocas las escuelas, por lo menos a las que yo he tenido acceso, que tienen esta dotación, pero donde sí se cuentan con 3 pizarras electrónicas, con aplicación. Se me hace familiar lo que comentaba Eleazar, porque también son unos excelentes proyectores, unas excelentes pantallas de proyección, laboratorios móviles, disponen de un carrito con ruedas donde tienen una laptop o 2 o 3 o 4 laptops que pueden llevar a un salón. En algunos casos son unas estaciones móviles donde tienen una laptop con un proyector y una televisión. Y en el mejor de todos los casos, la escuela tiene Wi-Fi. Una Wi-Fi quizá limitada, no es una Wi-Fi que esté abierta, tiene su clave, e inclusive conozco de experiencias donde los alumnos que tienen laptop van a la coordinación de computación, y la coordinación de computación es la que le da el acceso para la conexión a Wi-Fi. No está permitida para conectarla a otro tipo de dispositivo. Entonces fíjense que fui desde lo que era la escuela pública con 2 tipos de dotaciones a lo que son las escuelas privadas con una dotación básica, intermedia y avanzada. Ahora bien, habiendo revisado lo que es el tema de las competencias, veamos qué pasa con estos estudiantes. ¿Cuáles son las competencias que están adquiriendo estos estudiantes? Y aquí me voy a detener en un momento. Coloco la información de las escuelas públicas, sin embargo, como se los dije antes, no tengo la experiencia dentro de la escuela pública, pero creo que es importante mencionarla porque son escuelas públicas que igual están ubicadas en las zonas urbanas. En los CEBIT hay un desarrollo de las actividades formativas dentro del aula de computación, mientras que dentro del aula interactiva es simplemente un énfasis en las otras áreas, puesto que ya es a través de una película, a través de un DVD, donde se muestra el recurso y después se comparte. En el aula de computación es un trabajo que hace el tutor con el docente, el tutor informático con el docente de aula. En el caso de las Canaima, son computadoras portátiles, las hay en 2 esquemas, y es un cambio que se ha venido haciendo y es una variante en comparación a lo que mostraba Eleazar, a la incorporación de la XO. Aquí las Canaimas se han ido incorporando es por grado. Se incorporaron a los alumnos de primer grado, a segundo grado, a tercer grado, y hoy en día tenemos algunos recursos ya para sexto grado instalados. La computadora Canaima cuenta con un sistema operativo de software libre, un sabor llamado Canaima, es un Linux. Cuenta con OpenOffice en su aplicación de ofimática y cuenta con algunas actividades que ya están preinstaladas, que han sido desarrolladas por un equipo inicialmente de docentes, de técnicos, es un equipo multidisciplinario que ha ido creando estas aplicaciones y a irlas incorporando a estas máquinas. Cuando las máquinas son entregadas a los alumnos, ya vienen precargadas con esta cantidad de actividades. ¿Qué sucede en las escuelas privadas? En las escuelas privadas nos movemos más dentro de lo que es el laboratorio de computación, como el centro de la escuela, como una isla dentro de la escuela, donde hay 2 cosas que yo coloco allí resaltadas en color verde, que son un desarrollo de ambiente operativo, paquete ofimática, internet, correo electrónico, en diferentes niveles que se adquieren de básico a intermedio, en mayor o menor grado. Pero ese es lo que generalmente se dicta dentro del laboratorio de computación. Luego vienen herramientas de diseño y animación que dependerán si el docente está capacitado o no en esas herramientas y qué configuración tienen los equipos. Porque a lo mejor hay mucha intención de trabajar con un flash o de trabajar con con alguna otra herramienta, un Photoshop, pero las máquinas no tienen la configuración para trabajar estas herramientas. En cuanto a programación, aquí básicamente a nivel de Venezuela la programación
está dentro del currículum escolar a nivel de bachillerato, lo que son primero, segundo y tercer año de bachillerato. Es muy puntual y se van básicamente a lo que es lo básico de la programación. Todavía en los paquetes, digamos, el diseño curricular es muy general a nivel de la educación. Sin embargo, en la siguiente franja verde me voy a lo que son los ambientes colaborativos, manejo de nueva tecnología, aplicaciones web, comunicaciones, que ahí no van en mayor o menor grado. En la experiencia que tengo dependen de la escuela, dependen del director de la escuela, del equipo de la escuela, que estén comprometidos con una visión de futuro. Hasta ahora han sido autodidactas, han sido un autoaprendizaje, pero si esto no viene desde la dirección, desde el capitán del barco que dice hacia dónde hay que remar, en muy pocas escuelas, aún bien dotadas, no vamos a conseguir el manejo de estas competencias o siquiera la intención de trabajar con estas competencias. Y por último tenemos la tecnología aplicada, conocimiento y contenido, que viene más asociado a cuando el estilo del manejo de los contenidos, como es en el caso de Venezuela, se trabaja por proyectos de integración. Llámese proyecto de aula, proyecto plantel, proyecto comunitario, centro de interés, donde las docentes de aula se ven obligadas a que todas las áreas vayan en función de un solo tema. Entonces allí computación entra a formar parte como una especialidad y debe entonces hacerse la aplicación. Es decir, las herramientas o las aplicaciones dirigidas a un conocimiento de contenido o aplicadas a un tema en específico. Sin embargo, creo que hacia lo que vamos o la intención que todo esto lleva es buscar en los alumnos, que es razonar, resolver y decidir. En cuanto a los estándares, compartí con ustedes en la página del foro pues un documento, un PDF de unos estándares que están, aunque principalmente están pensados para los Estados Unidos. En el texto les dice que funcionan ampliamente para América Latina y creo que los podemos consultar a efectos de entender pues qué es lo que estamos llegando con la dotación que tenemos y si eso está enfocado o no hacia lo que estamos buscando. Dependerá, por supuesto, del perfil del alumno que cada escuela tenga. Hay escuelas que tienen perfiles más técnicos, un egresado más hacia el área de la cultura, hacia el área de la música, pero creo que puede ser una manera de entender lo que estamos haciendo o lo que está sucediendo en nuestras instituciones contra lo que se pretende poder hacer un estándar internacional. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que hacer las instituciones un poco para alinear estas competencias? Yo lo pongo aquí como una caja de herramientas, y esta caja de herramientas creo que se parece, puesta en otras palabras, a lo que también mencionaba Eleazar en su última lámina. Un aprendizaje profesional permanente es estar acompañando al docente, no solo el docente de computación, que es el que nosotros conseguimos en nuestras aulas, sino al docente de aula o el docente especialista, para que involucre, para que adopte la tecnología y la incorpore en el aula, pero acompañado de una manera progresiva. Una visión compartida, también lo mencioné antes. Esto no puede ser un proyecto solo de un docente, tiene que ir acompañado por un coordinador que lo acompañe, tiene que ser avalado por un director que crea también en la tecnología, como lo dije antes. El símil es con un barco. El capitán del barco nos tiene que decir hacia dónde vamos a remar, y si no queremos remar con él, el barco no avanza. Una estructura del currículum también va a tener que ser revisada en base a la dotación que tengamos, sea poca, sea básica, intermedia, avanzada. Creo que es necesario una revisión del currículum. En el caso de las escuelas privadas en las zonas urbanas hay una mayor flexibilidad un poco en eso, si bien en Venezuela ahorita tenemos una supervisión estrecha de parte del Ministerio de Educación a las escuelas, pero yo creo que sí las escuelas por dentro tienen la oportunidad de incorporar estas tecnologías y un acceso equitativo en mayor o menor grado, pero para que todos puedan llegar a utilizar lo que se tenga, sea poco o sea mucho. ¿Qué sucede en cuanto a los docentes? ¿Qué escalera tienen que subir ellos? ¿Cuáles son los retos que se les presentan? Y creo que aquí estamos hablando un poco de lo que sería inicialmente, yo lo llamo cultura tecnológica.
Cuando comenzó hace ya 14 años, 10 años atrás que yo empecé a trabajar de lleno con esto, tenía docentes que me pedían cursos de vocabulario, por lo menos para saber de qué se estaba hablando. Y yo creo que por ahí era una buena intención para trabajar cultura tecnológica, para poder saber por lo menos cuál es la tecnología, cuál es la terminología, perdón. Pero fíjense algo, haciendo estas láminas conseguí este símil que yo creo que puede ser interesante. Coloqué en esta tabla los colores de las cintas del karate que se van obteniendo a medida que se van progresando. Simplemente pues estas cintas unas están más gruesas y unas están más flacas, pero yo creo que la idea es esta, ¿no? Que nosotros comenzamos con una cinta blanca, que es la paquetería de ofimática, internet, correo electrónico, y vamos subiendo de cinta a medida que estos docentes van incorporando la tecnología o van teniendo acceso a la tecnología de diferentes maneras. Van teniendo acceso a bancos de recursos, sonido, imágenes. Puede ser que el coleescuela tenga un software para control de estudio y se vean obligados a tener que pasar las notas a un repositorio de información. Luego tiene todo lo que es el aprovechamiento de Internet con sus diferentes y todas las variantes que tiene Internet. Todo lo que son las web 2.0 y superiores, ya con el uso de estas estrategias como las web quest, las blogs, las wiki, para pasar ya a lo que sería una cinta marrón hasta llegar a la cinta negra, que sería el ideal, hacia donde quisiéramos ir, que ya es el manejo de pizarras electrónicas, tabletas, teléfonos inteligentes, plataformas virtuales como esta y ambientes colaborativos de trabajo. Yo creo que el docente puede ir obteniendo estas cintas y es la idea poco a poco, unas más gruesas y unas más delgadas, unas con más tiempo, unas con menos, y algunos estarán dotadas de todos los colores, pero creo que es un buen símil. Sin embargo, ellas también podrían irse revisando con los estándares que coloca la UNESCO. Este documento también está compartido para ustedes, lo que todos los docentes en 3 líneas principales deberían a lo que deberíamos lograr en las competencias de estos docentes, que es la adquisición de las nociones básicas. Yo diría esa cinta blanca. Después la profundización del conocimiento es todo el avance en los siguientes colores de cinta para llegar a la generación de conocimiento, que es cuando ya tengamos nuestra cinta marrón o nuestra cinta negra. Quizás es una comparación original, pero creo que nos facilita el explicar lo que queremos decir. Creo que con esta lámina estaría ya por cerrar y por querer decir realmente a lo que quiero llegar. En una experiencia que tuvimos en capacitación, alfabetización tecnológica de docentes que no tenían conocimiento ni acceso a la computación ni a ningún dispositivo tecnológico, comenzamos nuestro curso pidiendo que abrazaran al computador, que lo sintieran como de ellos, que lo sintieran como familia, como amigos, que sintieran una relación, una conexión con ellos, que ellos no le iban a hacer daño a él y por lo tanto ellos no le iban a hacer daño a eso. Y yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, hay que buscar que sea familiar para ellos el computador como en esta imagen, pero cualquier dispositivo electrónico. Que tengan hoy en día el estar en una escuela que tenga una dotación les da un valor agregado, por supuesto. Hay una cultura tecnológica, hay un manejo de dispositivos, porque en escuelas de zonas urbanas, en escuelas privadas, nuestros alumnos ya vienen con los dispositivos de casa. Hay una abundancia de dispositivos, de teléfonos celulares, unos inteligentes y unos menos inteligentes, reproductores de música, laptop, tableta, y ya el docente le es familiar, ya no es una cosa ajena, sino que es familiar. Y traigo aquí un poco el mismo nombre de mi presentación cuando hablé de los nativos digitales. Y yo creo que ya hay docentes que son nativos digitales. Y se los digo por lo siguiente: en el año 2004 yo estuve en una presentación de un encuentro también de docentes internacional, y un profesor de Uruguay dijo, en el 2004, dijo, dentro de 30 años tendremos los nuevos docentes que manejen la tecnología. A mí me pareció como unas cuantas generaciones que hacían falta para eso, pero del 2004 al 2012 ya han pasado por lo menos 8 años, y yo creo que sí ya tenemos una cantidad
nueva de nativos digitales, de docentes, que sí están enamorados de su tecnología, que sí quieren cerrar la brecha con los docentes, pero que les falta el apoyo. Es una afirmación muy dura y creo que para este debate es para esto, para conocer las experiencias de otros docentes con su acceso a la computadora. Pero lo que es el estatus, escuelas privadas están dando beneficios de créditos para que los docentes adquieran sus laptops. Son muy pocas, pero ya hay una iniciativa que les han dado créditos particulares dentro de la misma empresa, o son iniciativas, son motivaciones como resultado de una actividad. Entonces, para estos docentes ya es familiar, en una escuela que esté mejor dotada, le es familiar la tecnología. Por supuesto que hay un acceso más directo y por supuesto que está disponible. Ahora, una cosa es estar disponible y otra cosa es querer hacerlo, tenerla a disposición. Comparto con lo que hemos visto en el chat. No tengo, cuando tengamos el computador en la casa, cuando el docente va a tener el computador en la casa. Eso es lo que queremos. Pero bueno, iremos poco a poco, pero sí creo que hemos ido ganando, que el tener una escuela dotada sí nos está dando una semilla nueva en el docente que está buscando justamente prepararse y cerrar la brecha con sus estudiantes, por lo menos en estas zonas urbanas con mejores dotaciones. Comparto, yo vivo recogiendo frases de las que escucho en la radio y les traje esta, es anónima, no me da chance cuando estoy manejando de recordarme quién la dice, pero dice: podemos tener bonanza pero no desarrollo. La clave del desarrollo es el recurso humano, la riqueza permanente es la gente. Nos podemos tomar fotos con las computadoras, con una dotación, nos podemos tomar la foto entregando todos unos equipos, lo digo a nivel de gobierno, a nivel privado también, pero no nos podemos tomar la foto con la educación. Y por eso es que es muy difícil levantarla, porque la educación no se toma la foto. Con esto entonces, bueno, lo que quiero es dejarle la iniciativa para una nueva planificación que tienen que traer los docentes al aula, con estos nuevos docentes preparados, tanto en los CEBITS como aquellas escuelas dotadas con Canaima, como las escuelas privadas que dependen o de la mano del docente de computación, o si hay un proyecto de integración, o si hay una coordinación, o si está bien una empresa que le está brindando un servicio, un outsourcing. En todas hay que revisar esas planificaciones. Con esto lo que les quiero decir, ya para cerrar entonces, nuevamente con mis 3 palabras: razonar, resolver y decidir. Buscar una planificación con un docente que está preparado, que quiere hacerlo, en la mayoría de los casos en nuestra población, a buscar esto en sus estudiantes y en ellos mismos, porque son nativos digitales también. Es un compromiso de todos estar revisando los estándares. Los invito a que los revisen y vean sus realidades en cada uno de esta tríada que son los docentes, la dotación y el contenido educativo. Necesitamos hacer más que enviar dispositivos a las escuelas, necesitamos llevar aprendizaje entretenido. Nuevamente, mis frases que voy robando del camino, cuando tenga nombre de algunas de ellas, pues lo compartiré con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias Marinés, gracias Eleazar. Ahora entramos al momento de las preguntas. Vamos a empezar por el final, que es la pregunta que tengo aquí pendiente y que Eleazar ya contestó que ok, así que se la hago directamente. Esta pregunta es para Eleazar, de parte de Santiago Cueto. Eleazar, ¿existe software o ayudas pedagógicas para estudiantes indígenas en Bien, no te oí leer la pregunta al final. Sí, se están haciendo, en Perú tenemos un grupo de activistas que es Escuelas Puno, Sugar Lab, si no me equivoco, que está haciendo todo un despliegue y se ha preocupado por desarrollar software en contextos rurales y bilingües. En este caso ha hecho, por ejemplo en Puno, se ha hecho un software de traducción del software de Sugar, porque
Estas XO tienen el sistema operativo de Sugar y lo han traducido al aymara y en algunos casos en quechua. El detalle es que eso simplemente queda en experiencias exitosas pequeñas y exclusivas, no de élite, porque no lo pueden distribuir de manera masiva a todas las instituciones educativas por un sistema también de logística, ¿no? De todas formas, hay algunos docentes que tienen ya este software en aymara, por ejemplo en quechua, que son las lenguas nativas de Perú, pero el Ministerio de Educación le ha puesto claves y llaves para acceso para estas laptops XO. Como que aún hay ese divorcio de lo que hacen estos activistas, que muy bien han podido contribuir con la traducción de estas lenguas originarias, pero que no se han masificado y que simplemente quedan en bonitas experiencias. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, felicitar a los dos ponentes porque me ha parecido que han sido dos presentaciones realmente interesantes y bueno, la prueba está en el chat, que está todo el mundo comentando y hablando sobre las dos presentaciones. Intento pasaros alguna pregunta más que había en el chat relacionada con el software libre. Preguntaba, creo que era Leonor, si los profesores estaban realmente preparados y tenían o recibían formación para trabajar con software libre, porque cree que no están preparados. No sé quién de los dos puede comentar algo para esa pregunta. Quizás Eleazar, la hicieron en tu turno, no sé. Sí, ok. Lo que pasa es que en las políticas docentes simplemente se trata de remediar el problema que hay. Hacen una currícula en educación superior de formación de docentes en donde no incorporan lo que son este manejo de tecnologías, y lo que hacen es, cuando el docente ya está trabajando con sus estudiantes, tratan de solucionar este problema y empiezan a capacitarlo este docente. Por suerte hay una experiencia en este actual ministerio de Perú, en donde está incorporando ya estos recursos tecnológicos de las XO, de las laptops, dentro de la currícula de la formación docente, ¿no? Y si es que se hubiera hecho esto hace mucho tiempo, los resultados creo que serían más alentadores, ¿no? Puesto que hay muchos docentes que han egresado de los centros universitarios y también pedagógicos, que han salido sin manejar estas tecnologías. Entonces, si es que no se remedia desde la raíz, o no se ataca el problema desde la formación, siempre vamos a tener estos problemas, ¿no? Vale, muchas gracias. También preguntaban si conocéis algún software libre o metodología para trabajar con las tablets en educación infantil. Una pregunta de Leonor también en mi turno. Esa es la tendencia, creo yo, que dotar a las instituciones iniciales con tablets. Hace 2 semanas estuve en el gobierno regional de Puno conversando qué se les puede dar a los de primaria, a los profesores de primaria, y surgió la idea de las tablets a lo que es educación inicial. Pero yo más que todo voy al punto de que si es que esa tablet tiene que tener los recursos que realmente el docente va a necesitar para lograr compartir con sus estudiantes. Muchas veces las tablets o las laptops vienen con programas que no han sido abordados por los docentes, y entonces quien se adecúa a la tecnología es el docente, quien se adecúa al software es el estudiante, cuando debería de ser a lo contrario, ¿no? Debería la tecnología adecuarse al docente, y los estudiantes también ver qué es lo que les sirve, qué es lo que necesita, y en esa línea crear las tablets con un software, ¿no? Estupendo, sí. Tengo una pregunta para María Inés. Hablaban de que los cursos de capacitación para profesores en Venezuela
es solo para profesores públicos, creo. ¿Es cierto? ¿Es así? Bueno, realmente cuando me refería a las escuelas públicas es que pues el Ministerio de Educación les ofrece continuamente hay cursos de mejoramiento para todos estos docentes en el uso de estas herramientas. Sin embargo, quizás creo que lo comentó también Eleazar al comienzo en su presentación, los productos que se generan en este sentido, es decir, esos productos que van cargados en las máquinas Canaimas, por ejemplo, si bien están hechos por un equipo multidisciplinario, terminan haciéndolo son los técnicos que conocen las aplicaciones y el docente queda como por fuera. Entonces toda esa parte de la parte pedagógica está a veces de un lado y uno lo nota en esas aplicaciones. Se están haciendo esfuerzos porque sean un equipo donde el docente maneje también la tecnología y sea el propio creador de esos recursos. La idea es tener un repositorio y eso es como nos los venden, es decir, es la idea como la venden, es tener un repositorio de aplicaciones, sean presentaciones, sean multimedia, sean juegos, sean sopas de letras, etcétera, que estén realizadas por docentes para que puedan ser instaladas en esas máquinas. A nivel privado, pues generalmente todo lo que es la formación y la capacitación corre por cuenta de la escuela, no del Ministerio de Educación que los llama a formarse, sino la escuela que propicia los espacios para eso y en un porcentaje muy alto son ellos mismos los docentes que buscan su formación y se está comenzando a ver entonces un auge en el uso de las herramientas a distancia, de las plataformas virtuales, porque se están animando a esos otros momentos. Los docentes aquí en Venezuela generalmente, y creo que es algo a nivel de América Latina, tienen doble turno, trabajan a lo mejor en la mañana en una escuela privada y en la tarde en una pública o viceversa, entonces se han visto obligados o la tendencia es irse hacia la formación en línea o a distancia para poder cubrir las carencias. Muchas veces toda esa formación se la pagan ellos mismos, a veces algo combinado, una fórmula mixta donde el colegio les paga una parte y ellos pagan otras partes, o fórmulas completas donde es el colegio que tiene una programación, una formación y un plan de capacitación que los lleva a esto. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y en el chat comentaban que quizás debería fomentarse más la participación o la colaboración entre empresas privadas y instituciones o escuelas públicas. Comentaban que ya existían empresas que daban formación incluso a escuelas públicas. No sé si es así. En el caso de Venezuela, bueno, es muy particular. Todas las escuelas que dependen del gobierno, sean estatales, nacionales, algunas municipales, dependen únicamente del Ministerio de Educación y es muy difícil que la empresa privada entre a trabajar. Hay algunas iniciativas con las que yo he tenido experiencia donde aún siendo escuelas nacionales, a través de unas fundaciones o de unas ONG, han logrado entrar por la puerta trasera y dar una mano con esto. Quizás de espalda a lo que, cubriendo la carencia del Ministerio de Educación. Hay un decreto donde se obliga que todas estas escuelas tienen que tener software libre, si todas las instituciones oficiales deben tener software libre. Sin embargo, hoy en día aún conseguimos muchísimos laboratorios trabajando con software propietario. Entonces es una transición que estamos ahorita viviendo en ese sentido. A nivel de las escuelas privadas, se puede ver más un aporte, ya sea una dotación de equipos, una donación. Sin embargo, hoy en día pues estamos atravesando pues un problema educativo importante y cada vez es más difícil conseguir esa pareja o ese trabajo en equipo. Creo que todo está más claro. No sé si hay alguna última pregunta.
o quizás los dos ponentes queréis comentar algo o preguntaros algo, intercambiar alguna opinión. Bien, Yuri Raúl planteó una pregunta que la ha reiterado, es que si es que con internet las zonas rurales serían distintas o los ritmos de aprendizaje serían distintos. Obviamente que sí, ¿no? Pero para aquellos docentes que sí lo manejan de manera adecuada o ya tienen manejo en esto. De lo contrario, dotar a una institución educativa rural con internet es un reto más para este docente. O sea, no simplemente tiene que pasar como lo que ha pasado con las laptops, que se entrega y nos olvidamos, sino que cuando se entrega también internet debe de venir con un plan de capacitación y de aprovechamiento de este nuevo recurso, pues si no también terminaríamos en la misma situación de que los docentes tendrían conexión a internet y luego no la utilizarían, ¿no? Ahora también me pregunta, hay una referencia a Puno respecto que se han dotado de laptops en la región Puno y que se están organizando capacitaciones para los docentes y que los docentes deben estar capacitados siempre que se les invita y que se les pague las horas. Muchas veces para los docentes asistir a las capacitaciones implica un esfuerzo adicional, ¿no? En donde el docente en Perú, por ejemplo, está muy desanimado, tiene un sueldo que no le alcanza, entonces decirle que no hay incentivos para estos docentes, entonces decirle que se vuelva a capacitar y que tiene que manejar más recursos, darle más responsabilidades, el docente termina mucho más desanimado. Entonces hay que buscar estrategias, no necesariamente las económicas, en este caso que se les pague por la capacitación, pero sí que se les dé un desarrollo profesional, ¿no? Este es un desarrollo, capacitarse es un desarrollo profesional, y si es que viene acompañado de un certificado de participación, que es lo que muchos docentes buscan, pues eso podría estar saldado, ¿no? Totalmente de acuerdo, creo que con algún tipo de reconocimiento o de recompensación por horas lectivas o no sé, sería suficiente, ¿no? Siempre el problema económico es el más importante, ¿no? Inclusive un poco para redondear la intervención de Eleazar, con este tema de la incorporación de internet, en una experiencia reciente que tuve en México, en las escuelas, lo que se llaman escuelas siempre abiertas en México, que es el uso de la escuela en la tarde, nos conseguimos en las visitas de acompañamiento que hicimos, que aún teniendo la escuela internet, el problema muchas veces era que no tenían para el dinero o el presupuesto entonces para pagar los meses que estaban vacíos. Por ejemplo, pagaban internet durante el año escolar y aún estando la escuela siempre abierta durante las vacaciones, ya ahí no había internet porque no estaba en presupuesto. Entonces, habiendo la oportunidad de tener la escuela justamente siempre abierta, no había en ese caso, teniendo la tecnología, teniendo la dotación, la antena y todo, entonces era un problema ahí económico. Sí, lo que menciona Iván Terceros, es que muchas veces los docentes tienen temor o muchas veces no cuentan con este tiempo para poder capacitarse, puesto que son horas adicionales, ¿no? Y tienen miedo de perder el trabajo, menciona él. Y siempre hay, en cualquier región creo que de todo el mundo, hay un grupo de activistas que se preocupa por desarrollar este tema tecnológico, ¿no? Y que muchas veces reciben poco apoyo para que puedan desenvolverse. Inclusive nosotros en nuestra institución educativa tenemos bonitas experiencias, pero que no han partido necesariamente del ministerio o de lo público, sino por un grupo de activistas que tienen la necesidad de que esto pueda desarrollarse y desenvolverse. Y bueno, no estaría nada mal incorporarlos a ellos en las instituciones públicas, ¿no? Abrirles las puertas y que ellos puedan compartir dentro de
de la experiencia que ellos tienen, porque son activistas y tienen mucha más experiencia que los docentes, y pueda haber esa combinación entre lo docente y lo tecnológico. En unas líneas más atrás, si bien estamos ahorita hablando del docente, en unas líneas anteriores del chat mencionaban el tema de las competencias de los estudiantes. Y ahí quiero hacer referencia quizás a algo que es la realidad dentro de las escuelas, por lo menos las que yo visito normalmente, que es la diferencia entre la apropiación de la tecnología en la ofimática y la apropiación de la tecnología para todo lo demás. Es decir, conseguimos estudiantes que uno les pide que modifiquen un encabezado, que inserten un corte sección, hablando por ejemplo de iniciando lo que es el bachillerato o la secundaria, y puede ser que tengan la duda o de la presentación de un documento formal, de la tesis, o un documento que tenga algunos parámetros. Sin embargo, son expertos en todos los otros manejo de dispositivos, en descargar, en configuración, en subir, en bajar, en audio, en imágenes, en video. Son expertos. Entonces, allí también tenemos una brecha, que es cómo yo me traigo al muchacho y lo vuelvo a sentar y decirle que tiene que manejar esas herramientas, porque las va a necesitar afuera, pero que también lo otro que él maneja es valioso, les desarrolla las otras competencias y las otras habilidades que son complemento de todo lo demás. Entonces a veces también es un choque que tiene el docente, en este caso el que es de computación, que está dentro del aula y que es responsable, de cómo le adorna a veces las aplicaciones ofimáticas para que sean atractivas, porque ya él tiene un insumo y un contacto con una información inmensa que hace que esto no sea lo más agradable. Entonces allí tenemos una brecha. Y otra pregunta que tenía en mente hacer es si realmente los estudiantes están tan capacitados como a veces creemos, ¿no? Siempre hablamos de nativos digitales y controlan las redes, pero no sé hasta qué punto eso es verdad. ¿Qué pensáis? Bueno, es un poco lo que yo te mencionaba antes. Si manejan esas cosas o dicen ellos que la manejan, de alguna manera, si los que estamos aquí en el foro ahorita y tenemos hijos adolescentes, recurrimos a ellos para solucionar muchas cosas aún. Sin embargo, cuando en la formalidad a lo mejor de la universidad, que le piden hacer un trabajo colaborativo, todavía no son capaces de activar un Google Docs para trabajar en equipo y ahorrarse la ida y la venida y trabajar a cualquier hora. O no son capaces de hacer una búsqueda efectiva e identificar cuáles son la información que es válida o cómo corroborarla o cómo validar lo que están consiguiendo. Sin embargo, para muchas otras cosas saben mucho, no sé si lo saben todo, pero ellos se muestran como que saben mucho de eso que es como más agradable, que es más cool, que está más a la vista, pero que cuando vamos al relleno, a lo que son las exigencias, dígame un Excel. A un Excel dificulto todavía que lo manejen. Y es una herramienta que, mal que bien, en cualquiera de las áreas las van a tener que utilizar. Una hoja de cálculo, llámese Excel, o llámese Calc, o llámese cualquiera de las herramientas que estén en la nube que sean de hoja de cálculo. Vale, muchas gracias. Me indican los compañeros que no tenemos más tiempo y que tenemos que finalizar. Pero bueno, recordaros que el debate y todas las cuestiones que quedan en la mesa pueden seguir discutiéndose en el foro del encuentro, ¿de acuerdo? Y bueno, muchísimas gracias a Eleazar y a María Inés. Me ha parecido muy interesante y muy productiva la tarde con vosotros. Gracias y nos vemos en el foro de la plataforma.